Bueno, la clase de hoy va a hacer referencia a las variables. Por definición, variable, que podemos interpretar como una cualidad, es una característica, propiedad o atributo que tienen los sujetos de investigación o los elementos que investigamos, que pueden variar de una persona a otra en un mismo momento con diferentes características. Por ende, la variable es un elemento que varía y esta variación es susceptible de medición. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Tenemos distintas maneras de realizarlo. Si lo hacemos por la relación de dependencia, vamos a hablar que existen tres categorías: independientes, dependientes o intervinientes. Una variable independiente nos va a explicar, condicionar o determinar el cambio en los valores de esta variable dependiente. Va a actuar como un factor condicionante de la variable dependiente y se la llama también causal o experimental porque puede ser manipulada por el investigador. La variable dependiente es aquella que se ve afectada por la presencia o acción de la variable independiente. Es el fenómeno o situación explicada y se llama también de efecto o de acción condicionada. La variable interviniente es considerada también secundaria o que interpone entre la variable independiente y la dependiente. No es de por sí un objeto de estudio, pero suele presentarse en una investigación. Normalmente puede no ser controlada porque a veces puede llegar a distorsionar los resultados de la investigación. Las variables también las podemos indagar a través de su naturaleza, que pueden ser dos en su clasificación: variables cuantitativas o cualitativas. Para las variables según su naturaleza, cuantitativas o cualitativas, vamos a establecer una escala de medición. Para las de tipo cualitativa, vamos a establecer la escala nominal u ordinal, y para las cuantitativas, a su vez divididas en discretas y continuas, vamos a poder establecer una escala de intervalo o de razón o proporción. En las variables de tipo cualitativa, recuerden que la motivación es establecer la medición a través de la cualidad de las mismas. No pueden ser medidas en términos numéricos o de cantidad por la propiedad en la cual están constituidas. Y uno de los ejemplos que se les puede brindar, por ejemplo, es motivación de los alumnos en el proceso de aprendizaje, sexo o estado civil. Ustedes le van a asignar un nombre a ese tipo de variables, como el sexo, femenino, masculino, como la persona se percibe, pero no tienen ni una jerarquía ni deben ser representadas numéricamente, es decir, 1, 2 y 3. Las variables de clasificación cuantitativa, recuerden que tienen un carácter numérico y estas a su vez se pueden categorizar en continuas o discontinuas de acuerdo a las características de la variable. Por ejemplo, que la unidad en las continuas puede ser fraccionada, por ejemplo, talla, lo podemos hacer en metros, centímetros, milímetros, y las variables discontinuas no pueden ser fraccionadas. Esa es la diferencia más importante que tienen en estas categorías. Por ejemplo, el número de hijos, embarazos. Bueno, y recuerden que las variables también pueden ser clasificadas por su valor de medición, como les venía diciendo, nominal, es decir, que yo le asigno un nombre, una denominación; ordinal, que les asigno jerarquía; de intervalo; y de razón. Como les venía diciendo, las variables de estilo nominal, la clasificación en sí misma o la ubicación no les asigna mayor valor a una por sobre otra en la clasificación. Por ejemplo, el sexo, femenino, masculino, como se percibe; estado civil, solteros, casados, viudos, divorciados. Y esta clasificación puede ser dicotómica o politómica. Dicotómica en el caso de que divida a una variable solamente en dos categorías,
subcategorías y el estado civil, por ejemplo, que tiene más de 2 categorías, en este caso 4. La variable ordinar puede presentar un orden en la categoría, pero no implica grado de distancia igual entre ellas. ¿Qué significa esto? Que la vamos a poder utilizar para clasificar sujetos, elementos o fenómenos en forma jerárquica. Por ejemplo, la clasificación en nivel de rendimiento de un estudiante, excelente, bueno o malo. El nivel de educación primaria, secundaria, superior. La variable de intervalo es una variable de tipo numérica que puede presentarse en su clasificación en grados o magnitudes. Este tipo de variable, además de clasificar y ordenar categorías, nos van a indicar los grados de distancia que pueden existir entre ellas. Un ejemplo, para que tengan en cuenta, la temperatura o el coeficiente intelectual. La variable de razón posee el número absoluto en su descripción y las distancias entre 2 puntos tienen que ser siempre iguales, y además tiene características estas variables relacionadas con todas las anteriormente mencionadas. El ejemplo, por ejemplo, es esto de la edad, el peso, la talla. Bueno, ahora les voy a hacer como un mínimo ejemplo de lo que representa una vez que tenemos en nuestro tema de investigación delineado el tema, el problema, los objetos de estudio, el propósito de la investigación, la construcción de nuestro marco teórico, la definición de las variables. Debemos operacionalizarlas o definirlas. En este proceso las llevamos a un nivel más abstracto, concreto, como investigadores. ¿Y qué significa operacionalizarla? Significa que la vamos a poder hacer medible. ¿Por qué debemos definirlas a las variables y operacionalizarlas? Para que el investigador, y a la lectura de un protocolo de investigación, le demos el mismo significado a todos los términos que vamos a utilizar en esta aseveración o esta hipótesis. De esta manera vamos a poder comparar nuestra investigación con otras investigaciones similares y nos va a permitir evaluar apropiadamente los resultados de nuestra investigación. Para esto, vamos a tener en cuenta qué aspectos. Definir la variable, categorizarla, determinar todas estas dimensiones que le vamos a asignar a esta cualidad que vamos a evaluar y vamos a medir en la comunidad. Vamos a establecer a través de qué indicadores vamos a hacer esta medición y vamos a elaborar las escalas de medición. Todo esto le va a brindar no solamente seguridad en el trayecto de la recabación de la información al investigador, y también nos va a permitir darle validez, es decir, que este grado de medición empírica que vamos a representar de manera conceptual, para que sea igual para la lectura de la investigación. Los indicadores en cualquier investigación nos van a permitir escoger, la manera más exacta para poder medir de forma precisa cada una de las variables que estamos decidiendo utilizar. Por ejemplo, la variable nivel socioeconómico. ¿Qué puede representar para un investigador que la implementa? Puede darle cuantas dimensiones desee de acuerdo al objeto de la investigación. Por ejemplo, en el nivel socioeconómico podemos investigar acerca del nivel de ingreso, el nivel de estudios de las personas, el lugar de residencia y la actividad laboral. Todas esas dimensiones van a constituir los mecanismos de medición de la variable nivel socioeconómico. En el siguiente ejemplo ustedes van a poder ver cómo es el proceso de selección una vez que hemos seleccionado nuestra variable dentro de nuestro proceso de investigación, cómo van a ser los mecanismos para ajustar cada uno de las situaciones que tengan cada una de las variables o cualidades que deseemos investigar.
Por ejemplo, la variable recursos del servicio hospitalario, el tipo de variable que seleccionamos que va a ser sujeto de medición va a ser cuantitativa, la vamos a operacionalizar relacionando la forma que se utilizan cada uno de los recursos que brindan cuidados a los usuarios. La dimensión las vamos a establecer como los recursos físicos, humanos y financieros. Por definición, vamos a decir que es el uso de números de camas disponibles entre la oferta y la demanda de la institución. Como indicador, vamos a utilizar el porcentaje ocupacional de las camas, el promedio de estancia hospitalaria y el girocama. El nivel de medición va a ser a través de la razón, como un ejemplo, decir, bueno, la cantidad de personas que demandan una cama hospitalaria sobre la disponibilidad de las camas. Las unidades medidas van a ser porcentuales, la cantidad de días de estancia hospitalarias y la fracción decimal que dé como resultado del girocama, por ejemplo. Y el índice van a ser el índice ocupacional, el índice de hospitalización y el índice de ocupación. Bueno, y para finalizar la clase de hoy, tengan en cuenta lo importante que es la construcción del instrumento para poder medir cada una de las variables. Primero es importante conocer las variables que vamos a medir. Después revisar el significado que como investigadores le vamos a asignar a cada una de estas variables. Después seleccionar el instrumento que consideremos más accesible para la medición. En el caso de que no existiera, por ejemplo, sabemos cuál es la definición de girocama, pero podemos elegir otra variable que no esté presente, entonces nosotros le vamos a dar sentido en función a la variable que seleccionamos, la categoría que le vamos a asignar, los indicadores y las preguntas o ítems que nos van a servir para medir esa variable. ¿Cuáles van a ser las categorías que van a definir las facetas dentro de la misma variable? Vamos a tener que pensar cómo la vamos a codificar y analizar esa información que venga como resultado de esa medición. Solicitar, a veces es importante tener en cuenta a los expertos en función a un tema de investigación para que nos ayude a seleccionar la mejor manera de medir nuestro evento o nuestro fenómeno y ajustar este instrumento de acuerdo a las recomendaciones, no solamente de los expertos, sino los resultados que implican en la prueba piloto a la hora de hacer la medición.